Dios te bendiga y bienvenidos a un discipulado para pastores. Quien te habla es el pastor Roy. Y hoy vamos a hablar de la importancia de la unidad y en la visión de la iglesia de Cristo. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 12, versículo 4, dice: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos los miembros los unos de los otros. Bien, quiero decirte que todos entendemos que es necesaria la unidad en el cuerpo de Cristo. Ahora, es fácil decirlo, pero traer este diseño a la realidad a veces se complica. La palabra de Dios dice que somos un cuerpo y que todos somos uno y que tenemos que trabajar como uno. Pero además de esta palabra, Dios nos da un ejemplo en el cuerpo humano cuando hablamos de las neuronas, por ejemplo, que hay en la mente de la persona. Por eso cuando una persona tiene de repente un problema, tiene un accidente y se lastima la cabeza y esa red es dañada, su cuerpo comienza a funcionar mal. Por ejemplo, a lo mejor recibió un golpe en la cabeza, pero de repente no le funciona un dedo, no le funciona un brazo o no lo hace de la manera correcta porque la red de las neuronas, la red que tenía en el cerebro, que es la que comunica todo el cuerpo y la cabeza con todo el cuerpo del ser humano, está dañada. Entonces, nosotros tenemos que aprender a crear en nuestra congregación, en nuestra iglesia, en la grey que el Señor nos ha dado, tenemos que aprender a crear una red de personas, de hijos espirituales, de líderes, colaboradores, obreros, que trabajen en esta red que pertenece al Señor. Ahora, la palabra de Dios dice que la cabeza de la iglesia no es primeramente, digamos, estoy hablando en orden de autoridades. Tenemos al pastor, el pastor de la iglesia que maneja la parte de organización y que no, de alguna manera es el representante de Dios aquí en la tierra, hablo naturalmente. Luego de eso, la cabeza del pastor, de los pastores, es el Señor Jesucristo, porque la Biblia dice, ¿no?, que así como la mujer está sujeta al hombre, el hombre tiene que estar sujeto a Cristo y, ¿no?, así como Cristo se sujetó a su Padre. Entonces, tenemos que tener claro este diseño. Cuando nosotros hablamos de la cabeza, nos referimos a que los pastores deben direccionar y deben trabajar para poder crear una buena red que contenga, una red que ayude a apacentar al pueblo de Dios, una red que ayude. Cuando hablamos de red nos referimos a columnas estratégicamente presentadas en la iglesia de Cristo. Cuando hablamos de columnas nos referimos a conseguir, a orar. Cuando la Biblia dice envía obreros, porque la mies es mucha y los obreros son pocos, estamos hablando de gente fiel. La gente fiel, la gente leal, no se consigue enseguida. Es un trabajo, es un proceso. Uno tiene que pastorear, tiene que aprender a discernir. Jesús tuvo 12 discípulos, uno de ellos era Judas. Jesús sabía que Judas era, no, es el que lo iba a entregar, sabía que era el que estaba de alguna manera, se había echado a perder. Porque Jesús conocía a sus discípulos. Por eso nosotros como pastores debemos aprender a armar una red en la iglesia. Cuando hablamos de una red nos referimos a un grupo de personas que estén ligadas, que estén conectadas, y esa conexión va a ser la sana doctrina y el Espíritu Santo, para así poder tener una buena plataforma ministerial para poder pastorear en la iglesia y llevar adelante el trabajo que Dios nos ha dado. Porque un pastor sin ovejas no es pastor. Pero un pastor sin un equipo de trabajo, sin un equipo ministerial, sin hijos espirituales que puedan seguir su legado, se muere sin poder llevar adelante la visión que el Señor le ha dado. Entonces, recuerden el principio divino cuando el Señor dijo: multiplicaos, fructificad y llenad la tierra. Hoy a lo mejor no vamos a tener naturalmente tantos hijos, pero debemos tener hijos espirituales. Entonces, cuando la palabra de Dios dice que debemos ser uno, que somos uno en el cuerpo, tenemos que aprender a trabajar
Algunos, ¿no? Como cabeza, como pastor, no solo vas a tener que crear una red, un grupo de personas idóneas, fieles, que no ante el primer problema te abandonen, te dejen, se vayan o hagan, o se enojen o por ahí, porque hoy es así, hoy a lo mejor tenés siervos, colaboradores, obreros y a lo mejor en el primer problema que hay en la iglesia, no, listo, no, yo ya no voy más y no vienen más. Pero hay que crear una red fuerte, que sean obreros dignos, obreros preparados, gente que esté al lado tuyo, las buenas, las malas, los problemas, cuando acertás como pastor, cuando errás como pastor. Pero para eso tenés que trabajar y tenés que pastorearlo. ¿Eh? Y luego, con toda esa red, con ese grupo de personas que van a estar conectadas por el Espíritu Santo, que van a tener una misma visión, que van a tener una misma pasión, vamos a llevar juntos la iglesia adelante. Asimismo, vos como pastor vas a estar sujeto a una cabeza, a alguien que está arriba tuyo, y vas a tener que estar conectado también, porque ese es un diseño divino. Así como la cabeza manda la conexión a todo el cuerpo, y no es que el pie dice yo voy a ir para la izquierda y la cabeza dice no, yo voy para la derecha. La cabeza dice no, vamos a ir a la derecha y el pie tiene que hacer caso. Entonces, de esa misma manera, nosotros tenemos que aprender a disipular a nuestros hijos espirituales, a nuestros líderes, a nuestros colaboradores, a los pastores, aunque que tengamos a cargo, para que ellos puedan trabajar en unidad. Porque un principio de bendición, un principio, ¿no?, de autoridad es la sujeción. Así que Dios te bendiga. Hasta acá el video del día de hoy. Recordá entonces que la unidad de Cristo tiene que estar formada a través de un vínculo, de un lazo, y ese lazo espiritual tiene que ser como la relación que vos tenés con tu cabeza y tu cuerpo, con esa red de neuronas que conectan todo el cuerpo y si de repente se duele una pierna, el cerebro te está diciendo te duele la pierna. Bueno, esa misma unidad es la que Dios nos habló para tener en la iglesia. Que el Señor nos ayude. Amén. Trabajar la unidad, trabajar el discipulado, pero por sobre todo trabajar para tener este diseño, ¿no?, de que Dios lo ha dado, y tomar el ejemplo del cuerpo humano, lo que es la red de neuronas que tenemos en la cabeza y cómo baja la orden a todo el cuerpo. Que Dios te bendiga y será hasta la próxima enseñanza.